Bueno, de esta manera les damos la bienvenida en nombre del equipo organizador, formado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Asunción, de la de Canindeyú de Paraguay y de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. Les damos la bienvenida al primer encuentro del programa Historias Cruzadas, miradas provinciales y extranjeras sobre experiencias comunes, en el marco del cual hoy vamos a llevar a cabo esta charla debate internacional sobre la guerra de la Triple Alianza. Agradecemos la presencia de la señora decana de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, la doctora Silvia Bernatené, y le escuchamos. Gracias, Ailén. Paso por acá para saludarlas, para saludarlos. La verdad que felicito la iniciativa, la idea que han desarrollado, que han promovido. Son muchos los motivos, pero me parece que ponen en el centro de la discusión dos cuestiones. Primero, la palabra, y segundo, los sujetos protagonistas, los estudiantes. Esta experiencia de miradas cruzadas de historias comunes a cargo de colegas de Asunción, de Río de Janeiro, de estudiantes de Brasil, de Paraguay, de Argentina, colegas de la UNSAM, que se encuentran en un espacio de diálogo y que están dispuestos a contar los puntos de vista y a generar un espacio de diálogo, es irreemplazable. Y bueno, podemos contar con la tecnología para que lo haga posible y además que lo haga frecuente, ¿no? Porque se trata de un programa que esperamos se sostenga en el tiempo, que sea apropiado por las estudiantes y los estudiantes, que los colegas de todas las universidades involucradas acompañen la propuesta y fundamentalmente contribuye a algo que conversábamos el otro día con Claudio, era quitar los silencios de la historia. No sé si la palabra quitar es suficiente, pero evitar los silencios de la historia, esos silencios que muchas veces están allí presentes de manera exprofesa, digo, que son relatados o que son omitidos, un conjunto de hechos a propósito y con alguna intencionalidad, y más en tiempos donde la posverdad parece ganar terreno en la opinión pública, tenemos una obligación de hacer circular la palabra, apropiarnos de la palabra, y que sean los estudiantes y los profesores que generen esos diálogos genuinos, y me parece que esta es una experiencia que cumple con esas características. Así que no tengo más que agradecer a los colegas que aceptaron la invitación, a ustedes, al equipo organizador, a los estudiantes que están aquí presentes, a Claudio. Recuerdo, Claudio, aquella tarde en la que empezamos a hablar de esta idea, y que, bueno, llevó un tiempo para poder materializarla en este encuentro, ¿no? El lugar de la historia en nuestras vidas es imprescindible, verdaderamente. Bueno, nada más, paso por el cuadrito, apago la cámara porque si no me van a retar, no quiero ser la responsable de la caída del dispositivo, ni mucho menos, pero créanme que para mí es un gran orgullo que esto se esté llevando a cabo en esta institución y que sea un espacio de apertura, de diálogo fraterno con los colegas de Paraguay y de Brasil. Así que bueno, adelante. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo y por las palabras. Ahora escuchamos al doctor Claudio Ingenfrom, director de la licenciatura en Historia de la UNSAM. Bueno, queridos compañeras, compañeros, estudiantes, colegas, amigos, amigas, bienvenido a todas y todos. Efectivamente, como decía recién la decana, este es un primer encuentro. Cuando se nos ocurrió esta idea, pensábamos y seguimos pensando
que tiene dos objetivos. Uno es académico, científico, intercambiar conocimientos, aprender de tradiciones historiográficas nacionales y tratar despacito ir aumentando, ir intensificando las relaciones para que este saber común se vaya consolidando, sabiendo que vamos a afrontar temas que a veces pueden ser conflictivos. Y lo hemos hecho a propósito. ¿Por qué? Porque en un momento en el cual se están barajando ya desde hace varios años ideas de asociaciones latinoamericanas por arriba, políticas estatales, pensamos que es muy importante que por abajo también establezcamos las relaciones que van a afrontar, y por eso yo decía políticamente, en el sentido no partidario, sino en el sentido de la polis, que van a afrontar tendencias molestas como son el racismo y el nacionalismo, que siempre están a flor de piel y pueden crecer en momentos de crisis. El mejor antídoto es el conocimiento personal, fraterno, como decía recién la decana, y el intercambio. En ese sentido, acá hay estudiantes nuestros que han participado en la preparación del encuentro y que seguramente Ramiro, Carolina, no sé, van a después en algún momento escribirles por el chat para comenzar a establecer relaciones con los estudiantes brasileños y paraguayos aquí presentes. Por otra parte, nosotros estamos pensando con los colegas que están acá presentes de Paraguay y de Brasil, asociar a universidades de otros países de la región, pero no se trata solo de un encuentro internacional, sino de lo que nosotros llamamos un encuentro federal. Si tomamos el caso argentino, hay temas que no son vistos de la misma manera si vivís en el sur, en el norte, en el oeste o en Buenos Aires. Entonces, saludamos la presencia de colegas y estudiantes de universidades que no son de Buenos Aires, en Argentina, y vamos a tratar de integrarnos para seguir adelante. Bueno, últimas palabras para pedirles a cada uno que hable lo más pausadamente posible, por respeto a las dos lenguas que están presentes, que son el portugués brasileño y el español de nuestros países. Nada más, éxitos, y estamos acá para escuchar a los que saben. Ailén, te devuelvo la palabra. Gracias, Claudio. Sí, hoy tenemos el gusto de contar con 3 destacados especialistas que nos van a hablar sobre la Guerra de la Triple Alianza, también conocida como la Guerra del Paraguay. Ellos son Mario Chechuri Barrera, Víctor Isaacson y Eric Caballero Campos. Mario es licenciado en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Montevideo. Además es magíster y doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 2009 y 2014 integró el proyecto internacional State Building in Latin America 1820-1870, coordinado por Juan Carlos Garavaglia en el marco del Consejo Europeo de Investigación. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como becario postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Montevideo y actualmente es investigador de CONICET, de Argentina, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociohistórico Regionales de Rosario.
Víctor Isaacson es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, magíster en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro y doctor en Historia por la Universidad de New Hampshire. Es profesor del Instituto de Historia y del Programa de Posgrado de la Historia Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y se desempeña como investigador en el Consejo Nacional de Desenvolvimiento, perdón, las dificultades para pronunciar en portugués, científico y tecnológico, y cientista donoso Estado. Fue profesor invitado en el Departamento de Historia de la Universidad de Brown, donde realizó su trabajo postdoctoral en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y en la Universidad de Yale. Edith Caballero Campos es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es investigador del CONACYT y docente investigador en la Universidad Nacional de Canindeyú y en la Universidad Nacional del Este en Paraguay. También es catedrático de Historia Social Paraguaya en la Universidad Nacional de Asunción y es miembro fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Así que teniendo en cuenta que en esta guerra hubo un país que resultó más agredido, pensamos en que las palabras de Erib la presentación de Erib quede hacia el final para que tenga la última palabra, y luego vamos a dar lectura a las intervenciones del público, como señalamos. Así que volvemos a solicitarles que hagan sus preguntas en el chat, que cuando las hagan sean lo más breves y concretas posibles, y que indiquen, en el caso de que tenga algún destinatario particular, a quién va dirigida, para que sea más sencillo reproducirlas y responderlas. También volvemos a pedir que todos y todas los participantes cierren los micrófonos y cámaras para facilitar la conectividad, dada la gran cantidad de personas que somos. Y nada, te doy la palabra, Mario, para que comiences con tu exposición y mencionar directamente el título vos. Muy bien, muchas gracias a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias a la señora decana y a la Escuela de Historia, también a Ailén y a tu equipo también por toda la coordinación, y obviamente a los colegas, a Víctor y a Erib por acceder a este diálogo, que va a ser un primer jalón de varios más que vamos a ir llevando adelante. Bueno, mi presentación, haciendo honor a la convocatoria y a los problemas que creo que están inscriptos en el programa, justamente de ver las historias que muchas veces están compartimentadas en términos nacionales y verlas de forma más transversal. Yo quería acercar algunas ideas, algunos consensos historiográficos, algunas hipótesis, y por eso titulé mi presentación Estados, Naciones, Partidos, algunas lecturas posibles en torno a la Guerra del Paraguay, con una cronología que supera un poco a la guerra que conocemos como de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, y voy a problematizar algunas cuestiones en una conflictividad más larga, 1863-1876, porque creo que ahí pueden radicar también algunas pistas para superar estas visiones más nacionalistas desde el punto de vista metodológico. De hecho, algunos de los problemas que quería traer a colación hoy para discutir con todos ustedes tienen que ver con un tema controversial desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de las historiografías, que es el de la naturaleza de la Guerra del Paraguay, ¿no? Es decir, de qué hablamos cuando estamos hablando de la Guerra del Paraguay en términos de la mediana y larga duración. Como ustedes saben, la historiografía suele pronunciarse en este aspecto, afirmando que la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra el Paraguay es la primera guerra moderna de América del Sur, que es la primera guerra quizás con rasgos, con características internacionales, interestatales, pero al mismo tiempo esta visión, que si se la ve en perspectiva ha rendido muchos frutos desde el punto de vista historiográfico, también tiene sus limitaciones y sus problemas conceptuales, en tanto que cuando uno discute la naturaleza de una guerra, no solo está aludiendo al nombre que le vamos a dar a ese conflicto, que puede ser también motivo de polémica, si llamar la guerra del Paraguay, guerra contra el Paraguay, guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, sino que también cuando estamos hablando en estos términos tan estatales,
estamos haciendo una selección de los actores que participaron de esa guerra, de los procesos y de las cronologías. Si hablamos que es una guerra entre estados, normalmente estamos apuntando que los principales actores de esa contienda fueron ejércitos, fuerzas de guerra, que respondían de una u otra manera a las capitales políticas de esas jurisdicciones estatales. Y con esa mirada, estatista, si ustedes quieren, lo que estamos haciendo, creo yo también, y la historiografía ha problematizado un poco esto último, es desplazando de la escena a otros actores que no tienen naturaleza o representatividad estatal, ¿no? Si ustedes conocen, seguro que lo han leído, las muy buenas investigaciones de Luc Capdevila, él ha problematizado esta cuestión también, diciendo, bueno, no solo se trató de una guerra entre gobiernos, de una guerra entre ejércitos, que pueden ser definidos como estatales o como nacionales, sino que también hay otros actores que muchas veces ni siquiera repasamos, y ni reparamos en ellos, como son, por ejemplo, las comunidades indígenas. Es decir, creo que una de las cuestiones que hablábamos en Estás muteado, Mario. Mario, estás muteado. Perdón, retomo. Una de las cuestiones, decía, que habíamos tratado con Erib y con Víctor en una conversación informal previa, tiene que ver justamente con esta cuestión de cómo romper ese macizo, esa idea de que hay una guerra entre estados y que la contienda se libraría solamente entre esos actores, y preguntarnos, en cambio, cuántas guerras se combatieron en el Paraguay. Esa es una de las cuestiones fundamentales, y allí Luc Capdevila y otros colegas como Nicholas Richard han enfatizado en los últimos tiempos, por ejemplo, que aparte de esta guerra convencional entre ejércitos del Paraguay, de Argentina, del Imperio del Brasil y de la división oriental, también hay estos otros actores, estas otras comunidades que están muchas veces en rango de asimetría en sus propios estados, y hay dentro de esa guerra entre estados también unas guerras de tipo colonial, unas guerras que no tienen mucho que ver con guerras modernas, ni con guerras entre estados, ni con guerras entre ejércitos, que son entre ejércitos nacionales, que son guerras que por sus culturas, por sus dispositivos, por sus prácticas sociales, remiten a modos de conflictividad y de violencia que son o que se remontan en la región a décadas, si no siglos atrás, y que sin embargo están firmemente inscriptos en esa guerra aparentemente tan moderna y tan internacional. Más adelante voy a volver, en la medida de que me dé un poco el tiempo en esta presentación breve, sobre algunos rasgos que estarían justamente habilitando esta discusión de ver a la guerra del Paraguay también como una guerra que tiene su momento colonial dentro de lo que aparentemente es una guerra entre naciones o entre estados. Entonces, una de las cuestiones que problematiza este problema, este enfoque, es decir, bueno, reparemos en otros actores que no son precisamente actores que responden a gobiernos, y por eso yo proponía inscribir la guerra del Paraguay en una conflictividad más amplia, que arrancaría en 1863. De hecho, si ustedes repasan esa especie de torbellino que se da entre el año 63 y en el año 64, que es una especie de laboratorio donde uno puede ver un efecto dominó de cómo se van apoyando un conflicto con otro hasta que deriva finalmente en una guerra entre estados, esos primeros 2 años, 1863-1864, que normalmente quedan relegados a meros antecedentes o causas de la guerra del Paraguay, en realidad tienen su propia lógica, tienen su propia dimensión. Me gustaría aquí recordar aquella frase polémica que Juan Bautista Alberdi, en el contexto de la guerra del Paraguay, enunció en un folleto que se llamaba Los intereses argentinos en la guerra del Paraguay, escrito en París en el año 65, cuando él decía que en realidad la guerra del Paraguay, como todas las guerras aparentemente internacionales en las que había participado Argentina, en realidad eran guerras civiles disfrazadas de guerras internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante esta propuesta de Alberdi, donde no tenemos que plantear rupturas entre la conflictividad estatal y civil, o entre los grupos y facciones y partidos y estos ejércitos nacionales de forma tan tajante como hace la historiografía. Hay que sobreponer 2 mapas, creo yo. Hay un mapa de estados, sin duda, de gobiernos, de capitales políticas, con sus respectivos ejércitos, con sus diplomacias, pero también hay en la región, en esta época, un entramado de partidos, de grupos revolucionarios, de grupos de emigrados que están distribuidos por toda la cuenca del Río de la Plata,
y que tienen lealtades y redes y circulaciones que no obedecen a la lógica estatal, que tienen que ver con lealtades de partido, con los viejos partidos unitario, liberal, federal, con los blancos y colorados orientales, y lo que interesa traer a colación es que son estos grupos los que muchas veces van a ir traccionando y van a presionar a los gobiernos, y entonces uno puede identificar que hay una especie de guerra civil regional protagonizada por estos grupos de emigrados, de militares, de exiliados, que van a ir complicando y enredando a la diplomacia de los estados hasta que esa guerra se va a transformar en una guerra entre gobiernos. Entonces hay un continuum entre una etapa más de guerra civil que empieza en 1863, que va a ir imbricándose con las diplomacias y con los gobiernos de los estados hasta dar lugar a la Guerra del Paraguay. Solo para traer a colación algunos de estos eventos, si ustedes recuerdan, la gran desestabilización que se comienza a dar antes del estallido propiamente de la Guerra de la Triple Alianza tiene que ver con la invasión de un grupo de revolucionarios del Partido Colorado, oriental o uruguayo, para hablar en términos actuales, que estaban exiliados en el estado de Buenos Aires y habían apoyado a Mitre, que se transformó en el presidente de la República Argentina a partir de 1862, y este grupo, que no tiene representación estatal, son emigrados que simplemente habían participado apoyando al ejército de Buenos Aires, invaden el estado oriental donde estaban sus enemigos políticos, los blancos en el gobierno, en particular el gobierno de Bernardo Berro, y a partir de allí se aunan a grupos que no son representantes del Imperio de Brasil, sino que son estancieros, saladeristas, hacendados de Río Grande do Sul, que también son grupos de presión, pero son grupos particulares que tenían sus propios conflictos con el gobierno de Montevideo. Entonces tenemos que hay grupos, tantos estos grupos de presión de Río Grande do Sul, de estancieros, de milicias, como estos revolucionarios colorados, que son emigrados, que no son representantes de Estado. Sin embargo, van a ir tendiendo sus redes y van a ir presionando. En el caso de los estancieros de Río Grande do Sul, van a hacer su lobby en Río de Janeiro para convencer al imperio de que intervenga en el estado oriental, en el Uruguay. Lo mismo va a suceder entre los colorados y el gobierno de la República Argentina, de Bartolomé Mitre, que va a dar subrepticiamente su apoyo a estos aliados colorados que son revolucionarios, que no son miembros de un Estado, y a su vez la diplomacia de Montevideo también va a empezar a presionar al Paraguay de Francisco Solano López para que tome la iniciativa y logre establecer una confederación que se oponga tanto a Buenos Aires como a Río de Janeiro. Si ustedes repasan la documentación, ahí existen trabajos sobre ese aspecto, hay desde 1862 intentos de este sector blanco más radical para convencer a López de que haga una nueva confederación, desmembrando Entre Ríos, Corrientes, uniéndose a Uruguay y a Paraguay para establecer un nuevo equilibrio en el Río de la Plata. E incluso hay propuestas para convencerlo de que mucho antes del estallido de la Guerra del Paraguay, que ocupe la isla de Martín García, el ingreso del Río de la Plata, y que tome la delantera en este conflicto. Pero en todo caso, lo que me interesa señalar aquí es ver cómo operan en una especie de efecto dominó estos grupos que son de lealtades y entramados partidarios, facciosos, no gubernamentales, cómo van comprometiendo a los gobiernos del área, hasta que finalmente, como ustedes saben, esta guerra se transforma en una guerra que tiene sí participación de ejércitos y de gobiernos, cuando el Imperio del Brasil decide finalmente intervenir desde el punto de vista militar en el Uruguay a mediados del año 64, y luego eso ocasiona la intervención de López, que le reclama a Brasil que está rompiendo los equilibrios del Plata. A su vez hay una ruptura de relaciones entre Paraguay y Brasil, y otra posterior entre Paraguay y la República Argentina. Y finalmente, después de ese efecto dominó, estamos todavía en el año 64, cuando no hay una guerra contra Paraguay, ni una guerra en Paraguay, pero ya están todos los actores en escena. Luego sí tenemos, a partir del año 65, de mayo del 65, cuando los colorados han vuelto a tomar el poder en el Estado oriental, ahí sí llegamos a la Triple Alianza y a una guerra que se formaliza en términos no solo retóricos, sino también políticos y militares, como una guerra entre estados. Pero para llegar a eso pasamos por toda esta otra escalada previa, donde lo que hay son actores que no son gubernamentales. Ese mapa está muy mal conocido, el mapa
de estos actores informales, de estos emigrados, revolucionarios, conspiradores, de estos partidos. Conocemos muy poco de cómo operaban, más allá de que lo hacían en un marco en el que había estados, tenían sus propias redes, sus propias circulaciones, sus propias lealtades, y me parece que hay que ver cómo traccionaron estas redes informales con sus propias diplomacias, con la de los gobiernos que estaban al frente de cada una de las capitales políticas que componían estos estados en la Cuenca del Plata. Entonces, yo creo que si uno deshace un poco esta solidez que muchas veces tiene el conflicto guerra del Paraguay, van apareciendo otras conflictividades, otros niveles que ya desarman esa idea de que hay una guerra internacional o una guerra moderna o una guerra civil regional. Y justamente traía a colación al principio que dentro de todos los estudios, creo yo, muy innovadores que están poniendo ya desde hace unos cuantos años muchos colegas en Europa y en América sobre esta guerra, hay varios de ellos, como los de Luc Capdevila, un historiador francés muy conocido y antropólogo que hace una visión muy interesante en Una guerra total, un libro que ustedes conocerán, o Nicholas Richards, también un colega antropólogo, que hablan de que más allá de los lenguajes que circulaban y de esta apariencia de guerra entre estados y de guerra internacional, también tenemos muy imbricado un conflicto que podemos definir en guerra colonial. ¿Por qué y cómo veríamos esa faceta de guerra colonial en esta conflictividad aparentemente tan moderna? Bueno, lo vemos, por ejemplo, y eso en algún punto yo lo estudié hace unos años en un libro que publicaron Juan Carlos Garavaglia y Raúl Fradkin. Hay algo muy interesante que es esta lógica de los cuadros de oficiales y los cuadros políticos del ejército aliado, es decir, del ejército compuesto por efectivos brasileños, argentinos y orientales, que van al Paraguay no solo como oficiales y como jefes de tropas estatales modernas, sino que llevan a cabo una lógica y unas prácticas y una cultura de guerra que es típicamente colonial, en la forma en que conciben al enemigo paraguayo y en la forma en que tratan a ese contendiente. Apenas la guerra se está desarrollando todavía en territorio de Corrientes y de Uruguayana, en la primera fase, en el año 65, y ustedes pueden ver en la correspondencia cómo hay, a medida que los paraguayos y los efectivos paraguayos comienzan a perder batallas, hay una especie de montaje de redes de tráfico de prisioneros y de civiles paraguayos que está basada en una idea también étnica de que lo que se está combatiendo en el Paraguay no son ciudadanos de otra república, sino enemigos bárbaros, indígenas en el sentido de indígena como lo entendía una élite hispano-criolla de esa época, unos grupos blancos, aunque no sean necesariamente blancos. Bueno, estos oficiales no solamente toman prisioneros, como ustedes saben, sino que también empiezan a venderlos como esclavos. Hay correspondencia de Mitre, de Marcos Paz, de Venancio Flores, de los oficiales brasileños, que dan cuenta de la compra muchas veces de prisioneros, prisioneros estamos hablando de cientos, incluso de miles de efectivos paraguayos, que pasan a Río Grande do Sul vendidos como esclavos para los hacendados y para los saladeros de esa provincia en el sur del imperio. Hay un auténtico montaje de un sistema esclavista, y a su vez, en la misma correspondencia, por ejemplo, entre los oficiales uruguayos y el ministro de guerra del Estado Oriental en ese momento, aparece de forma desembosada y sin ningún problema toda una red de tráfico de niños y de niñas paraguayas, ¿no? Uno se encuentra con generales que dicen, bueno, acá te envío una remesa de chinitos y chinitas, como se les llamaban estos niños y niñas, para que tú puedas distribuirlas en Montevideo para el servicio, bueno, para las redes de prostitución. Hay un tratamiento, insisto, que no solo tiene que ver con atrocidades propias de cualquier guerra de esta índole, sino que también descansa en esta idea de que es una guerra de tipo colonial, que por ende estas prácticas no son prácticas modernas ni propias de ejércitos que se puedan concebir en términos nacional-estatales. Y insisto en el punto, esto está incluso avalado por las altas jerarquías. Marcos Paz, que es el vicepresidente argentino, que está a cargo del Ejecutivo, mientras Bartolomé Mitre se encuentra en el frente paraguayo, también en su correspondencia suele reclamar el envío de prisioneros paraguayos, e incluso dice en algún momento para soltarlos en la ciudad de Buenos Aires, que se civilicen y que encuentren trabajo y puedan ser contratados, es decir, una especie de mercado de mano de obra coactiva, o para mandarlos como prisioneros a los fortines
o como elemento poblador a la frontera que en ese momento se estaba disputando al sur de Buenos Aires. Y esto está en la correspondencia édita, no es documentación secreta ni privada, circula porque hay una conciencia entre estos mandos aliados, políticos y militares, de que ese enemigo paraguayo no es un enemigo en igualdad de condiciones, no son otros ciudadanos, son seres inferiores, bárbaros, a los que hay que tratar con los mismos instrumentos de la guerra de pacificación, como se llamaba en esa época, con el que después serían tratados las comunidades indígenas en las fronteras internas de los propios estados. Acá Nicolás Richard habla con mucho énfasis de que hay guerras coloniales dentro de cada estado republicano que no se enuncian como guerras en esta época. Se habla de la pacificación, se habla de las campañas del desierto, se habla de la ocupación del territorio, pero en realidad lo que hay es una madeja, un entramado de guerras coloniales, y esto se proyecta a la guerra del Paraguay. Por eso creo que, un poco cerrando esta presentación para proponer algunas ideas, tenemos que empezar a deconstruir esa idea de que hubo una sola guerra internacional, moderna, interestatal, para empezar a profundizar en estos otros niveles, que a su vez son niveles que uno puede irlos complejizando. También el gobierno paraguayo tiene relaciones sumamente coloniales y marcadas por la violencia extrema con grupos de guaycurúes, con los que establecen relaciones las fuerzas aliadas. Es decir, hay múltiples guerras que estallan dentro de esta gran guerra del Paraguay, que tienen lógicas propias, tienen actores propios, y me parece que uno de los desafíos de las historiadoras y de los historiadores en este contexto de renovación historiográfica es desplazar un poco, como titula de hecho este programa, las miradas para que no se queden solo en los actores estatales, provinciales, sino que también recorramos a estas otras miradas más transversales que nos descubran un mundo mucho más complejo. Para terminar, también proponía con esta cronología nueva, ¿no? o que aúna visiones y consensos historiográficos, de iniciar esta conflictividad no como una guerra solo de Paraguay, sino empezarla en el 63, también creo que tenemos que prolongar nuestra mirada y nuestro estudio hasta el Paraguay ocupado, el Paraguay destruido, es decir, la guerra no termina en 1870 con la ejecución de Solano López y sus últimos aliados, ni con las últimas masacres de esos batallones compuestos casi únicamente por niños y ancianos. Como ustedes bien saben, hay una guerra de ocupación de los ejércitos aliados, en particular y principalmente de Brasil y de Argentina, que va a durar por lo menos hasta 1876 y que va a generar otro Paraguay, un Paraguay satélite, un Paraguay destruido sobre bases constitucionales de tipo liberal, que también me parece que esa fase de desmovilización y de montaje de un nuevo Estado a la carta de los vencedores también tiene que ser integrado en derecho propio como parte del mismo conflicto. Es decir, no es otra cosa, es una continuación por la vía política y militar de la ocupación de la misma guerra, de la misma geopolítica que finalmente nos va a brindar un poco la región que conocemos, ¿no? Con dos grandes poderes centrados en Río de Janeiro y en Buenos Aires, y con dos estados, el estado oriental del Uruguay y sobre todo Paraguay, remitidos ya a carácter de satélites. Ya la región posible que todavía estaba en vilo en 1864-65, con sus alternativas, con sus equilibrios posibles, esa región ya desaparece y se consolida por la vía militar y de la política, de la realpolitik, esta otra región que es un poco la herencia que nos queda de ese conflicto tan tremendo. Entonces, me parece que no se trata simplemente de decir qué tipo de guerra fue, sino abrir varios niveles, varios sustratos que logren introducir actores que estaban muchas veces en las retaguardias, el papel crucial, como lo saben muy bien Erib y Víctor, de las comunidades de mujeres, de niños, de niñas, individuos que no son a priori gente armada, pero que son parte de esta guerra tan fratricida que marcó la historia de la región. Así que me parece que para abrir el diálogo y darle paso a los colegas que van a descender a sus propios problemas, yo terminaría proponiendo estas cuestiones metodológicas, estas cronologías posibles y estos otros actores para complejizar nuestra visión sobre las guerras del Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ahora, Víctor, estás. Gracias. Sí,
Se escucha muy cortado. Laura, Cláudio, Mário. Se te ha trabado ahí, a ver. Yo corto el video. Podemos intentar con tu cámara cortada también. E vou cortar a câmera. Dale. Como está o sonido agora? Ahora se escucha mucho mejor. Ok, me gustaría agradecer a los organizadores de este encuentro y decir que voy a hablar en portuñol, porque es una confusión acá de lenguas y yo espero que me comprendan. Hay un ciclo de guerras civiles e internacionales, empezando con la rebelión indiana de 1857 y terminando con la Comuna de París en 1871, un ciclo de más o menos 15 guerras civiles e internacionales que incluyeron la rebelión Taiping en China, donde murieron como 20 millones de personas, las guerras de unificación de Italia y Alemania, las guerras entre Alemania y Austria, que crió el Imperio Austrohúngaro, y la Guerra Civil Mexicana o la Guerra de Reforma entre los años 1857 hasta 1867, la restauración Meiji en Japón en 1868. Mi pesquisa actual es pensarlos como eventos interconectados, que todos tienen una raíz común, que son las rebeliones, las revoluciones liberales de 1848, que crearon nuevas formas de entender la nacionalidad y un nuevo sentido para los conceptos de nación y nacionalismo, basado en el principio de que el Estado debería compartir una cultura nacional única o ser libre. Y que Abraham Lincoln definió este sentimiento en el discurso de Gettysburg como un nuevo nacimiento de la libertad. Entonces, después de 1848, el nacimiento de estados-naciones modernos en Europa, en las Américas, me parece parte de un proceso internacional de consolidación estatal y de alcance global. Pero este proceso fue mediado por mucha tensión. El historiador norteamericano Thomas Bender llama a esta tensión como una crisis federativa continental en las Américas que recalibró el poder relativo do centro estatal en relación a provincias o estados. Entonces hubo una tensión que se resolvió principalmente tras la guerra. Entre 1857 y 1871 hubo como 25 guerras y revoluciones en el mundo, muchas relacionadas con la crisis federativa, el proceso de centralización política, como la guerra civil, la guerra civil americana, la guerra de la Reforma en México y la guerra de Tríplice Alianza. Para Brasil, el proceso empieza en 1848, cuando terminan las guerras separatistas de las provincias. La última guerra es la de la provincia de Pernambuco. Entonces, después de 1848, Brasil es un imperio más unificado,
pero con problemas para proyectar su poder internacionalmente y con problemas también para definir una política diplomática específica para el Plata. La intervención en Uruguay en 1864 resultó de una demanda de las élites políticas de la provincia de Río Grande del Sur. El gobierno imperial como respondió a esa demanda. Y Brasil tenía porque para hacer guerra es necesario tener ejércitos, ¿no? Es complicado hacer una guerra sin ejércitos. Y Brasil tenía una fragilidad básica en este sentido, porque el ejército profesional o el ejército que nosotros le llamamos de línea fue muy reducido después de 1831, después de la abdicación del primer emperador, del primero Pedro. El ejército se quedó muy pequeño, como 15.000 personas, y el gobierno imperial transfirió una enorme parte del poder a las guardas nacionales provinciales. Y las guardas tenían una organización más descentralizada, ellas no respondían al Ministerio del Ejército, pero al Ministro de la Justicia. En fin, había una serie de limitaciones en el uso de las guardas nacionales, salvo excepción hecha a la guardia de la provincia de Río Grande del Sur, que tenía un poder más interventivo, pero no permanente. Entonces no había como un gran ejército. Mismo había una escuadra naval, había algunos oficiales con más experiencia, pero no había un gran ejército que pudiera reaccionar en el caso de una guerra grande generalizada. Con los ataques paraguayos a la provincia de Mato Grosso en 1861, que fueron una respuesta a la intervención en Uruguay en 1864, se colocó el problema de la movilización militar del imperio, cómo transformar individuos en soldados. Y históricamente el ejército tenía sido una organización que ejecutaba funciones como nosotros la llamamos funciones protopenales. O sea, cuando las comunidades, por alguna razón, querían se livrar de una persona, de un individuo, por su comportamiento, o por su condición, o por no ser protegido, le enviaban al ejército. Entonces, el servicio militar en Brasil no tenía una buena imagen, no, tenía una imagen muy negativa. Y lo que ocurrió es que era necesario ampliar mucho esta organización para que pudiera travar una guerra contra lo que era en la época el mayor ejército de América del Sur, que era el ejército paraguayo, que venía movilizado desde el año 1863 al menos. Bueno, para mejorar la situación era necesario dar alguna credibilidad al ejército. Entonces, el gobierno crea un cuerpo especial llamado Cuerpo de los Voluntarios de la Patria. A esos voluntarios se les daría pensiones, se les prometió pensiones, empleos públicos, preferencia en los proyectos de colonización, una serie de ventajas después del servicio y también un sueldo mejor que
lo que recibían en el ejército. Y hubo una respuesta muy buena. En el principio de la guerra, mucha gente, muchos jóvenes se alistaron en estos cuerpos especiales. Bueno, una de las razones por las cuales las personas procuraban al ejército es porque hubo un sentimiento nacional muy fuerte en aquel momento, una idea de que la guerra sería corta, sería una guerra de 1, 2, 3 batallas, el Paraguay se rendiría y que muy prontamente todos volverían a sus casas, ¿no? Y mismo el gobierno imperial se mostró muy satisfecho con las cuotas que recibió de voluntarios en los primeros meses de la guerra. En pelo menos una situación que ocurrió en la provincia de Bahía, las cotas, el número de personas que se presentó como voluntarios fue mayor do que la capacidad provincial de recibirlos. Entonces, hubo que paralizar el reclutamiento por exceso de contingente. Y de ahí que se constituyó un ejército mayor y después también se crearon instrumentos para que guardias nacionales fuesen destacados para servir en el ejército. Entonces, por 1865, el ejército brasileño no era un ejército unificado, tenía 3 cuerpos, ¿no? Los reclutas comunes, que como yo mencioné al principio, tenían un estatus quase de criminales, los voluntarios de la patria y los guardias nacionales destacados. Y estos grupos fueron enviados al sur, primero a Uruguay, después a Argentina, participaron de las batallas que ocurrieron ahí, de la conclusión de la campaña de Uruguay, del inicio de la invasión de Paraguay en 1866. Pero la campaña, la guerra no se resolvió fácilmente, no acabó rápido, y en ese sentido la situación de Brasil es muy parecida con lo que ocurrió en el norte de los Estados Unidos en el principio de la Guerra Civil Americana. O sea, hay un entusiasmo muy grande en el principio, pero después de un año las personas no quieren más ir. Y no quieren más ir porque reciben noticias de que mucha gente está muriendo de doenças contagiosas, es peligroso y hay una serie de problemas, que la situación, hay muchas críticas al comando militar, ¿no? Porque el imperio tenía libertad de prensa, entonces la prensa divulgaba noticias sobre la situación. Sí, y eso crea un inicio de una resistencia, ¿no? Entonces, después de junio de 1866, empiezan a faltar soldados para reemplazar los que están en el front. Y en este momento, el gobierno establece... Sí, voy a responder eso, pero el gobierno comienza a mandar reclutadores al interior, a las provincias del norte principalmente, para reclutar muchas veces a fuerza individuos que no quieren más ir. Entonces, es el periodo de impopularidad de la guerra que va a crear una serie de atritos políticos y sociales en el interior de Brasil, con muchas revueltas contra reclutadores, con asesinatos,
con mucha gente huyendo para las matas, para no servir. Eso crea una tensión interna en Brasil, que no se resuelve hasta el inicio de 1868. Es una tensión que deriva del fato de que la guerra se tornó muy impopular, de que no se consigue una victoria militar rápida, y de que mismo sin haber una posibilidad del Paraguay vir a ganar la guerra, no es fácil derrotar a Paraguay porque tiene un ejército coeso, universalmente reclutado y luchando en su propio territorio. Entonces há un debate, há una discusión muy grande en Brasil sobre las alternativas, y ese debate tiene un coeficiente político partidario, porque la Guardia Nacional es muy conectada con los partidos políticos, los dos mayores, el conservador y el liberal. Entonces hay una politización del reclutamiento. Una otra diferencia muy grande entre Brasil y Estados Unidos es que en el norte había un partido de la guerra. El Partido Republicano tenía el gobierno federal, tenía muchos gobiernos estaduales. Entonces había una alianza entre estados y gobierno federal que garantizó una cierta unidad de comando. En Brasil no había un partido de la guerra. Ciertamente, después de la derrota en la batalla de Curupaití en septiembre de 1866, la guerra es más vista como un negocio del emperador. Entonces, no había una organización de base que pudiera sustentar el esfuerzo, ¿no? Eso creó muchos problemas a Brasil, especialmente en términos de crear una infraestructura, ¿no? Y es un otro problema cuando se compara la situación brasileña con la situación del norte de los Estados Unidos, porque la Guerra Civil Americana ela generó una serie de iniciativas económicas y tecnológicas, ¿no? La guerra amplió substancialmente la industria americana en el norte, amplió el número de kilómetros de ferrovías, resolvió varios problemas sobre la tajación de los impuestos, especialmente la defensa aduanera, creó un sistema de colonización, definió un sistema de colonización familiar para las nuevas tierras en el oeste, y básicamente posibilitó la creación de un sistema de universidades estaduales. O sea, la guerra también fue un motor de la educación. La guerra contra Paraguay Víctor, ¿perdimos conexión? No te escuchamos ni te vemos. Bueno, lamentablemente creo que no. Creo que se terminó de cortar la conexión. Volví. Ahí está. Estoy terminando. Sí, es que se cortó tu audio. Sí, volví. Ok, perfecto. Te dejo Yo seguir. decía que el Estado en Brasil sustentó el esfuerzo de guerra tras impuestos e empréstimos, tras inflación e empréstimos. No creó impuestos que podrían alcanzar los ricos, una cosa así. Y mira, empréstimos e inflación no son buenos para los más pobres. Entonces hubo mucha carestía, no hubo un crecimiento de los precios de los productos agrícolas. Esto tornó la guerra aún más impopular.
Entonces, el esfuerzo de reclutamiento y la ausencia de alguna forma de progreso que tuviera relación con el esfuerzo de guerra, hicieron con que la población perdiese el entusiasmo. Lo que pasó más al final fue un sentimiento más de que la guerra tenía creado dores, dívidas y poca cosa más que pudiera justificar el esfuerzo de tantos años, ¿no? Eso para mí es un poco una proyección de una dificultad relacionada a esfuerzos de guerra en Sudamérica, ¿no? Nosotros normalmente pensamos, bueno, América Latina es un continente muy pacífico, hay muchos problemas, nosotros nos matamos mucho, pero no nos matamos de manera organizada, hay pocas guerras interestatales, especialmente desde el fin del siglo XIX. Pero una de las razones probables para no haber guerras es el facto de que las guerras que hubieran en el siglo XIX, con rarísimas excepciones, no permitieron la creación de estados más fuertes. Y eso me parece que es un gran complicador. El Estado imperial no sale más fuerte de la guerra contra el Paraguay. El imperio vence junto con los liberales argentinos y con los blancos uruguayos, pero como señaló Joaquín Nabuco, el fin de la guerra contra Paraguay también fue el principio del fin del imperio. Muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, lamentamos no haber contado con la imagen, pero se escuchó mucho mejor así, sin imagen. Bien, Erib, tu turno. Si estás tal vez silenciado. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarles desde Asunción. A mí me gustaría, ya que soy el último en presentar, entonces apoyarme en algunas imágenes para tratar de que se mantenga la atención de los colegas que nos están acompañando. Entonces voy a pasar, son solamente unas imágenes para apoyar lo que voy a ir diciendo. Agradecer a los organizadores de esta charla, a vos, Ailén, a Claudio, a las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, a los estudiantes y docentes de la carrera de Historia, así como también a los estudiantes de Paraguay y de Brasil que nos acompañan. Y también, obviamente, es todo un honor estar con Víctor y con Mario compartiendo este espacio. Ambos son unas referencias ineludibles de todo lo que tiene que ver con la guerra. Yo en ese sentido, básicamente, más bien que la guerra, trabajo lo posterior a la guerra y algunos aspectos que tienen que ver con lo que hace al aspecto económico de la guerra. Entonces, a mí me gustaría empezar, no sé si se está viendo, si se me está escuchando bien, si me puedes Sí, dar. se te escucha Se te bien y escucha perfecto, se ve. ve muy bien. Perfecto, bueno, muy bien. Para el caso paraguayo, ya que justamente esta iniciativa tiene que ver con esas miradas cruzadas, y las miradas cruzadas muchas veces tienen que ver también como decía Mario, hay distintas guerras y distintos conflictos, no solamente entre los distintos colectivos y las distintas capas sociales que estaban dentro de nuestros países, sino que también hay otras tensiones internas. Él habló de la lucha entre los blancos y los colorados. En el caso del Paraguay hay todo un debate en torno a los que son llamados los legionarios, que son en el Tratado de la Triple Alianza, la Legión Paraguaya, eran los exiliados por el régimen de López que vivían en Buenos Aires y que lucharon contra su propio país. Por eso en Paraguay el término legionario es un término que conlleva la connotación de traición, ¿verdad? Entonces, todos esos debates nos llevan a pensar en una cuestión de cómo quedó el Paraguay.
La guerra Guazú, que en guaraní Guazú quiere decir grande, o la guerra contra la Triple Alianza, o como ustedes la llaman, la guerra del Paraguay, es para los paraguayos un punto de inflexión en su historia, en su proceso de construcción como nación, y elegí como portada justamente un aspecto que me parece sumamente interesante, que es el hecho de que este cuadro de un pintor uruguayo, Blanes, representa titulado La Paraguaya, que representa a cómo quedó el Paraguay simbólicamente destruido, con un país y con un estado totalmente arruinado. Lutka de Vila, a quien ya mencionó eh, Mario, y también algunas referencias que ha hecho a estos conflictos que hubo en ese momento por parte de Vítor, en el momento que se produce este conflicto entre nuestros países. Es sumamente interesante lo que menciona Capdevila en cuanto a que si vemos ese mismo periodo desde las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, prácticamente esta guerra contra la Triple Alianza es una de las guerras más prolongadas y posiblemente uno de los procesos más sangrientos que tenemos en la región y obviamente en Sudamérica. En ese sentido, en Paraguay, desde un proceso de reivindicación y de explicación de lo que significó el conflicto, de que por qué se empezó el conflicto. Cuando nosotros estamos en la escuela, nos dicen que el conflicto empezó por una cuestión de límites. Y uno diría, bueno, pero si los límites solamente son los causales de esta guerra, evidentemente que no se justificaba, pero era lo que aprendíamos del problema entre el Mato Grosso, entre el Brasil y el Paraguay, o las disputas por Formosa y el Chaco entre la Confederación Argentina y luego la República Argentina y la República Paraguaya. Pero uno de los grandes reivindicadores y que prácticamente construye una hegemonía historiográfica que ha sido muy bien estudiado por la historiadora Liliana Bresso de Rosario, que es Juan Emiliano Oleari, el hijo de un inmigrante irlandés que se convierte en el principal reivindicador de Solano López y que establece una idea de que una de las causas, además de los conflictos territoriales y los conflictos limítrofes, uno de los problemas para poder entender el conflicto de la Guerra Guazú es la envidia hacia el Paraguay, porque el Paraguay era una potencia. Entonces, muchas veces tenemos esa idea del Paraguay potencia, pero cuando comenzamos a mirar, estos son datos de cuando empieza la presidencia de Francisco Solano López, que es el jefe de Estado del Paraguay durante el conflicto, podemos ver en la memoria que presenta el Ministerio de Hacienda al Congreso que elige a Solano López en octubre de 1867 como presidente de la República, podemos ver que los recursos con los que se manejaba la República, tanto en los montos de importación como de exportación, tanto en metálico, que eso podrían ser o libras esterlinas o monedas bolivianas, y los billetes que eran los pesos paraguayos, los montos son muy lejanos a lo que podríamos llamar efectivamente una potencia. Obviamente que el Paraguay, después del reconocimiento de la independencia de la Confederación Argentina, de su independencia, en julio de 1852, el mes que viene se van a conmemorar efectivamente 170 años de ese hecho, el Paraguay retomó su vieja tradición de comercio a través de las aguas del río Paraná y Paraguay, y entonces uno de sus principales rubros de exportación va a ser la yerba mate, después la madera y también el tabaco y los cueros. Eso significó para la administración del gobierno paraguayo de Carlos Antonio López, que tenía un monopolio sobre la yerba mate y la madera, que juntaba los recursos para empezar un proceso de modernización. Una modernización que llevó a adquirir el ferrocarril, que llevó a adquirir un arsenal, un astillero, y contrató técnicos, principalmente ingenieros ingleses, que ayudaron a que estos emprendimientos pudiesen empezar. Esto obviamente fue magnificado también por el señor Oleari.
El señor Oleari llegó a sostener, obviamente en 1902-1903, de que el ferrocarril paraguayo fue primero uno de los primeros del Río de la Plata y de Sudamérica. Y cuando miramos hoy en día, y lo podemos hacer a través de Google, nos vamos a encontrar de que no está ni entre los primeros 3 ni entre los primeros 5 ferrocarriles de Sudamérica, ¿verdad? Y eso hoy diríamos que no tiene mucha importancia, pero durante muchísimo tiempo, dentro de esa lógica de que la guerra fue porque le teníamos envidia al Paraguay, eso significó que obviamente generaba no solamente una explicación que está muy alejada de la realidad, sino que implica una explicación que conlleva, ¿verdad?, una cuestión de un revanchismo permanente. La sociedad paraguaya estaba en un proceso de transformación. Obviamente que el hecho de tener un ferrocarril funcionando, una pequeña fundición de hierro, un arsenal y estar montando barcos, era una total revolución y un progreso inconmensurable posiblemente para lo que era la sociedad paraguaya. Estos son grabados de la ilustración que están reproducidos por una historiadora paraguaya, Pilar Rivarola, en un libro muy, muy recomendable, lo que se llama El Paraguay Ilustrado. Ella tiene ahora todas estas imágenes puestas disponibles en una página web que se llama Imagoteca, así que les recomiendo en alta resolución para libre uso toda vez que se refiera a su fuente, ¿verdad? Y aquí podemos ver, y eso yo les invito a que miren lo que eran los oficiales. Si bien estos ya son los oficiales en el medio de la guerra, en 1867, son oficiales y soldados que están descalzos, solamente uno de ellos es el que está con bota. Ese era el ejército de una potencia, era ese el ejército que según algunos textos argentinos y algunos textos tradicionales, no estoy hablando de los actuales, pero tradicionales brasileños, hablan de que el Paraguay, encabezado por Francisco Solano López, tenía un plan imperial, la famosa aquella novela del Napoleón del Plata, que quería emular a Napoleón y conquistar todos los demás países. Yo creo que este ejército estaba muy alejado de esa descripción que muchas veces se hace. En la sociedad paraguaya, la mayor parte de esa sociedad todavía era una sociedad que estaba dedicándose a las actividades rurales, todavía no se había producido una revolución industrial como algunos otros autores sostienen, siendo muy optimistas con respecto a estos establecimientos. Entonces, eso nos lleva a pensar efectivamente cuál era el Paraguay en 1864. El Paraguay en 1864 era un país que estaba en un proceso de transformación, todavía tenía un régimen autoritario, no teníamos una constitución al estilo de lo que era usual en los demás países en ese momento, que estaban bajo la impronta liberal. Era un gobierno donde la preeminencia del Poder Ejecutivo era bastante importante, ¿verdad? Porque el Congreso se reunía solamente cada 5 años. Y se estima que la población estaba aproximadamente entre 450.000 y 500.000 habitantes. Este es un dato importante porque después más adelante voy a volver sobre este tema de la población. Entonces, retomando con respecto a esa idea del Paraguay como culpable de la guerra, que ahí también ocurre generalmente una serie de disputas. Hoy en las redes sociales es muy usual ver este tipo de discusiones donde comienzan a decir quién tuvo la culpa de la guerra. Y entrar en ese tipo de análisis, primero, no son ni muy académicos, ni en segundo lugar, no reflejan muchas veces lo que realmente aconteció en esos años, que muy bien lo describió Mario los años anteriores y también Víctor en cuanto a los distintos intereses que se iban tejiendo, tanto dentro de los países como dentro de la región y en las tensiones entre nuestros gobernantes y las élites gobernantes. El ejército paraguayo, estos son también grabados de la época, se pueden ver hombres descalzos, tanto el jinete como el infante, y llamó la atención sobre el fusil.
el armamento que tenía el ejército paraguayo en este momento era un armamento sumamente atrasado comparado con lo que el armamento con el que van a venir las tropas brasileñas y las tropas argentinas e incluso las uruguayas. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante esto para, en este tema de miradas cruzadas, de ir superando esa visión, justamente que lo decía Claudio en su introducción y lo anoté aquí, ese nacionalismo que pretende demostrar que nosotros somos los únicos buenos y todos los otros son los malos, ¿verdad? Con una visión maniquea sobre estos procesos que son bastante complejos y son sumamente eh, eh, complejos y polémicos hasta hoy en día, no vamos a poder encontrar esa comprensión y esa verdad que es como un ideal, como un horizonte al que a lo mejor nunca vamos a llegar, pero que pretendemos llegar de alguna u otra forma con con pequeños espacios hacia eso, hacia qué es lo que ocurrió realmente. Entonces, si sacamos ya esa primera cuestión de que el Paraguay no era una potencia, que no tenía ningún plan bélico en términos de querer apoderarse ni del Plata, ni de tomar Buenos Aires o capturar Montevideo, sino que justamente la cuestión pasa por una visión que tenía en ese momento el gobierno del Paraguay de que era fundamental para su comercio y para todo ese proceso que se abrió después de 1852, de que el puerto de Montevideo se encuentre franco y libre para sus embarcaciones, porque ya había tensiones con los comerciantes de Buenos Aires, con esos paraguayos exiliados. Entonces Buenos Aires comenzó a convertirse en una plaza un poco hostil, incluso en términos comerciales, ¿verdad? Entonces el Paraguay buscaba una alternativa y ahí es donde promulgó aquella famosa doctrina que se estudia en el Paraguay, que es la doctrina del equilibrio en el Plata, donde insistía el Paraguay en su nota protesta del 30 de agosto de 1864 que el Brasil no podía tener una injerencia directa en los asuntos de la República Oriental del Uruguay. Y aquí voy a un punto que es importante para entender por qué para los paraguayos es sumamente relevante y por qué es permanente la alusión a todo lo que hace al proceso de recordación de esta guerra. Yo les dije que hoy con estudios de demografía histórica está más cierta la cuestión de que la población estaba entre 450.000 y 500.000 habitantes. Según un censo que fue elaborado por las autoridades paraguayas al finalizar el conflicto, este censo se hizo más o menos hacia 1871. Se encontró este documento en, en el archivo del Ministerio de Defensa del Paraguay y fue publicado por dos investigadores, la historiadora alemana Barbara Potas y el historiador norteamericano Thomas Wigan. Y ellos publicaron este artículo con un nombre bastante sugerente y provocador, le llamaban de Rosetta Stone, el caso para la población paraguaya, no me acuerdo los demás. Es un título bastante largo, pero si lo buscan lo van a encontrar. Y ellos decían que al igual que la piedra Rosetta ayuda a descifrar el tema de los jeroglíficos en el antiguo Egipto, este censo ayudaba a entender un poco más qué es lo que ocurrió en cuanto a la población en el Paraguay. Y entonces ahí nos encontramos, ¿verdad?, con que según esta estimación quedaron unos 116.351 habitantes. Si decimos que teníamos entre 450.000 y 500.000 habitantes y en 1871 tenemos solamente 116.000, poniendo que puede haber un margen de error bastante alto por las técnicas que se usaban entonces, por la situación en la que se encontraba el país, con la cantidad de emigrados. Hay que recordar que eso no significa que todos hayan muerto, pero una gran cantidad emigró o fueron incluso entregados a los oficiales argentinos como criados, otros como esclavos, como mencionó Mario. Estamos hablando de que prácticamente 4 de cada 5 habitantes del Paraguay o estaba muerto o estaba fuera del país en una circunstancia incluso a lo mejor de servidumbre o esclavitud. Eso alguna vez capaz que haciendo un estudio un poco más sistemático se pueda llegar a tener alguna aproximación de cuántos realmente estaban fuera del Paraguay.
porque la cantidad de muertos es muy difícil de determinar, principalmente a partir de que en 1868 las autoridades ya casi no dejan constancia de los enterramientos, salvo en algunas poblaciones así muy alejadas del conflicto per se, que del frente de batalla más bien, que dejaban todavía sentados en los libros de defunciones la cantidad de óbitos que había en cada ciudad. Y aquí vamos que no solamente el problema era de quienes habían muerto o quienes tuvieron que haber huido, sino que también nos encontramos con esas otras víctimas, con los sobrevivientes, los que quedaron en el Paraguay y que tuvieron que hacer el esfuerzo sobrehumano de, primero, sobrevivir, segundo, comer y en tercer lugar, empezar nuevamente a reorganizar el país, ¿verdad? Y ahí uso un término reorganizado. Ustedes me dirían, ¿por qué no usa reconstrucción? Porque en Paraguay hay todo un debate, porque hay algunos que, los que son lopistas, o sea, partidarios de López, usan el término reconstruir el país, volver a construir el país como estaba antes. Y los que son de ese grupo antilopista que estaba en Buenos Aires usan el término regenerar al país, volver a darle vida. Entonces, en Paraguay, dependiendo si usted usa el término regenerar o reconstruir, hay toda una discusión al respecto. Por eso entonces yo generalmente uso el término reorganizar para buscarle una palabra que sea neutral a esa discusión. Entonces, aquí tenemos una fotografía en el Hospital Aliado de Asunción hacia fines de 1869. Pueden ver a las mujeres raquíticas. Los niños que están con el vientre abultado, no es que están bien con el vientre abultado de haber comido tanta galleta o vellú o chipa, sino que en realidad tienen el vientre abultado por la parasitosis, ¿verdad? Principalmente la astenia o los EUI, como decimos nosotros, de comer o chupar tierra por lo menos para buscar algún tipo de mineral. Abajo es un grabado de un oficial argentino, una pintura del coronel Garmendia que se titula Prisioneros Paraguayos, que él les dibujó cuando estaban en Asunción. Entonces nos encontramos con que no solamente el problema fueron, que fue el gran dolor de esta guerra, de la cantidad de muertos, ya sea no solamente por las balas, sino por las enfermedades, por el hambre. Mucha gente murió de hambre. Y eso al Paraguay le marcó indudablemente. ¿Por qué? Porque prácticamente, y ustedes busquen y verifiquen, que son estudiantes de historia, que otro país de Sudamérica o de América Latina en ese periodo perdió a las cuartas, quintas partes de su población. Ninguno. Entonces, obviamente por eso para los paraguayos y las paraguayas, incluso hasta hoy en día, un siglo y medio después, sigue siendo un tema fundamental, el tema de recordar a la guerra. O sea, recordar la guerra está de una forma tal que nos pesa sobre nuestra conciencia, ¿verdad? Este es un grabado que aparece una madre que va enterrando a sus hijos. Eso, obviamente, una figura bastante fuerte, que fue publicado en Nueva York en una publicación donde nos muestra cuál es la circunstancia en la que termina el Paraguay. O sea, el Paraguay termina en un caos total. No hay Estado, no hay orden. La gente muere de hambre incluso después de la guerra. O sea, incluso de estos 116.000, a lo mejor muchos no sobrevivieron mucho tiempo más, ¿verdad? Hay una orden del jefe de policía que para mí es lo más tétrico, de 1800, fines de 1870, comienzo de 1871, donde le ordena, so pena de multarlo, a los recolectores de basura que no recojan más a los cadáveres que hay en la calle y los tiren con la basura, que su obligación es avisar a la oficina de guardia para que se haga la boleta y puedan ser trasladados por lo menos a la fosa común en el cementerio. O sea, la gente seguía muriendo porque no había que comer, ¿verdad? Todo esto marcó al Paraguay durante muchísimo tiempo. En honor al tiempo no me voy a, valga el término, en honor al tiempo de la conferencia, no voy a referirme a algunos detalles más, pero solamente marcar algo. Durante casi 20 años después de la guerra, en Paraguay casi no se habla de la guerra. O sea, públicamente no hay, en los periódicos hay pequeñas referencias, alguna batalla, alguna cuestión, pero la guerra desaparece. O sea, es como que evidentemente fue una sociedad tan traumatizada de lo que significó la experiencia de la guerra que de eso no se habla.
De la guerra comienza a hablarse a partir de 1890, cuando algunos de los oficiales sobrevivientes comienzan a escribir sus memorias, como Juan Crisóstomo Centurión o el Isidoro Resquín, y comienza también un proceso de tratar de darles una pensión porque el país comenzaba a recuperarse económicamente, había vendido sus tierras, entonces con eso había un poco más de dinero y comenzó a darse pensión a los sobrevivientes, a los veteranos de la guerra. No era mucho, pero ya era por lo menos un reconocimiento a sus servicios. Y en 1902, 1903 se produce 1901, 1902, perdón, se produce una polémica sobre la guerra, sobre la heroicidad del mariscal López, y el gran protagonista de eso es un joven estudiante, que es el que está ahí en la foto, Juan Emiliano Leari, que empieza la reivindicación del que estuvimos hablando, el que comienza a crear la cuestión, escribe un libro, se llama el libro de los héroes, donde comienza a resaltar ese espíritu patriótico y heroico de los paraguayos para poder sobrevivir. Comienza a desarrollar toda una campaña reivindicatoria de Francisco Solano López, y es ahí que este proceso de reivindicación va a tardar casi 35, 36 años, hasta que finalmente el oratorio que había empezado de la Virgen de la Asunción, que es la fotografía ahí al lado, es terminado y inaugurado por el gobierno del coronel Rafael Franco un 12 de octubre de 1936 como el Panteón Nacional de los Héroes. Hasta hoy en día, todos los actos cívicos y los actos importantes de Estado, de conmemoración sobre el pasado, se realizan en este edificio, en el Panteón Nacional de los Héroes de Asunción, donde reposan los restos que fueron traídos por una expedición desde Cerro Corá, de lo que se cree son los restos del mariscal López y de su hijo, y así como también de otros referentes de la historia del Paraguay que fueron declarados héroes por ley de la nación. Entonces, este Panteón Nacional de los Héroes es la gran coronación de lo que Juan Emiliano Leari quiso, y de hecho él lo resalta, ¿verdad? Como su triunfo de haber logrado que el mariscal Francisco Solano López fuese declarado por un decreto ley la figura más encumbrada de la historia nacional. En los últimos años, y para esto, para terminar y cumplir con el tiempo que se me asignó y poder dar la posibilidad de charlar y a conversar sobre lo que se expuso, en los últimos años hay una gran producción y una reedición de algunos clásicos, de algunos textos que refieren principalmente con motivo de los 150 años de la conmemoración de este conflicto. Y estos diálogos académicos y esta nueva producción está ayudando a justamente hacer estas miradas cruzadas, al igual que lo que estamos haciendo por este medio magnífico que nos da la tecnología de poder estar cada uno en nuestros lugares en esta gran región de Sudamérica y poder intercambiar nuestras ideas. Yo hice, basando en estas dos bases de datos, busqué artículos con sus respectivos títulos, y donde vemos en esta nube de palabras cuáles son los temas que más son recurrentes en estos artículos en estos últimos 10 años. Y es así que aparece obviamente la guerra, la alianza, prensa, hay muchos trabajos sobre prensa, hay muchos trabajos sobre representaciones, sobre algunos protagonistas. O sea, hoy en día estamos teniendo unas nuevas miradas desde nuevas temáticas, con visiones desafiantes que no se centran solamente en aquellos aspectos meramente bélicos, sino que tienen una mirada mucho más amplia, como la que planteaba incluso con nuevas metodologías, con nuevas fuentes, que nos permiten acercarnos aún más a lo que significó este conflicto para nuestras sociedades. En ese sentido, creo que es sumamente importante y relevante seguir prohigando este tipo de eventos y encuentros que nos permitan ir conociendo un poco más de qué significó este conflicto para muchas de las personas que en ese momento vivieron, cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron los aspectos económicos que entraron en juego, que eso podemos hablar después en la parte de las preguntas, pero es indudable ahí, por ejemplo, algo que muchas veces hay algunas personas que se enojan. En mis clases, por ejemplo, cuando yo les digo que una de las razones es la yerba mate,
Y entonces me dice un estudiante, pero ¿y cómo la yerba mate va a ser la culpable? Lo que pasa es que el negocio de la yerba mate era un negocio muy importante, tanto para el Paraguay como para los productores riograndenses. Y dicen, sí, pero Río Grande era ganadero. Claro, ¿en qué se embolsaba la yerba mate? La yerba mate se embolsaba en cuero. Entonces, el negocio de la yerba mate estaba muy ligado al negocio ganadero. Y si uno no entiende eso, no va a entender en parte cuáles son las motivaciones económicas y qué es lo que estaba en juego, además de las cuestiones políticas y, ¿cómo se llama?, regionales y de los distintos bandos, como muy bien lo presentó Mario. Entonces, para terminar, yo quisiera dejar en claro tres cosas, tres ideas fundamentales. La guerra Guazú significó para el Paraguay la destrucción de su estado, la reducción total de su economía y la muerte de cerca de 4/5 partes de su población. Los efectos o de su muerte o su desaparición o su alejamiento, extrañamiento de la patria. Los efectos sobre el desarrollo del país en los años inmediatamente posteriores son evidentes en todos esos aspectos, ¿verdad? Hay influencia, el Paraguay queda ocupado por las tropas de ocupación hasta 1876. Eso se nota en el desarrollo político. Quien conozca la historia del Paraguay sabe cómo los oficiales brasileños del famoso Ejército Expedicionario del Paraguay, que es el nombre oficial del cuerpo que queda aquí, tiene una injerencia en la vida política del Paraguay. Y por último, que en estas 2 décadas del siglo XXI se han hecho eventos académicos, se han publicado dosieres, libros, coletáneas o compilaciones que convocan a autores de distintos lugares del mundo, no solamente de la región, que están reflexionando y que están aportando nuevas miradas y para rescatar, como decía la decana, ir apagando esos silencios de nuestra historia común que significó esta guerra Guazú. Entonces, muchísimas gracias por su atención y estamos atentos. Audiye. Sí, bueno, les agradezco muchísimo a los tres expositores por las presentaciones tan detalladas y que se hayan ajustado a la perfección a los tiempos previstos. Eso siempre es valorable. Han dado cuenta de manera cabal de la complejidad de una situación que, como pudimos ver y escuchar, va mucho más allá del acontecimiento de la guerra en sí. Nos han acercado a esas diversas guerras que se libraron en distintos niveles y entre distintos actores y entre distintos grupos de interés. Asimismo pudimos conocer diferentes maneras, no solo respecto de las formas en las que se abordó la problemática, sino también sobre los modos en que se narra lo sucedido después. Y bueno, mientras exponían surgieron muchas preguntas en el chat, así que ahora vamos a dar lugar a que las lean parte de los estudiantes del equipo organizador que las han recopilado. En primer lugar, le paso la palabra a Ignacio Ganduglia. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a pasar las preguntas para Mario, específicamente. Tengo 5 acá. La primera es, si existía un objetivo de Buenos Aires de volver a traer a Asunción bajo su órbita, como en tiempos del virreinato. Otra que va en un sentido parecido es si se puede considerar que la ocupación de los ejércitos argentinos y brasileños hasta 1876 continúan con el objetivo de volver al Paraguay un Estado liberal, o sea, convertir a Paraguay en un Estado liberal, ¿no? Después otras van en sentido de los conflictos de fronteras, ¿no? Cómo se consideran los conflictos limítrofes que reclamaba López, tanto Brasil como Argentina en la guerra de la Triple Alianza. Otra es si el Frente Abierto a Mato Grosso a fines de 1864 entraría en el mapa de guerra interestatal o de guerras civiles regionales anteriores que mencionabas. Y la última
refiere a que, por ahí para dar un dato orientativo en cuanto a bibliografía, historiográficamente, dentro de qué corrientes podés incluir estas nuevas miradas que incluyen nuevos actores, digamos, y nuevas perspectivas en ese sentido. Esas son las que tenemos. Dale, gracias Ignacio. En realidad son como demasiado amplias, ¿no? Todas interesantes y pertinentes, pero no Disculpa, trataremos de hacer... Mario. Sí, decime. Sí, la idea es, como son muchas, darles un panorama y que ustedes luego sí, vayan respondiendo para no saturar también. Y además porque siguen haciendo preguntas por el chat. Así que responde acotado y luego pasamos a las preguntas para Víctor. Bien, sí, sí. En realidad, bueno, gracias a todos por las preguntas. Veo que hay un común denominador en casi todas estas preguntas que tienen que ver con justamente los factores de larga duración, ¿no? De estos conflictos fronterizos que eran muy previos a la guerra, eso está claro, ¿no? Muchos de ellos son coloniales, de hecho, son conflictos que empezaron como disputas entre las coronas de España y Portugal en el siglo XVIII, por ejemplo, y que se fueron heredando y reconfigurando por los nuevos estados a partir de las guerras revolucionarias, con lo cual no entrarían directamente como causas u orígenes de la guerra del Paraguay en sí, porque siempre habían estado y habían dado distintos tipos de soluciones y de lo que sí creo que ese bajo fondo común que existía en el caso de Mato Grosso o de los conflictos con los territorios misioneros, obviamente que encontraron en esta contienda, que tienen las explicaciones creo que más políticas, más inmediatas, su forma de resolución más drástica, eso no queda ninguna duda. En el caso de, creo que cerca de un 40% del territorio, Erib me podrá después corregir porque no recuerdo bien la cifra, pero creo que más o menos por ahí es la pérdida total que tiene Paraguay, que lo importante acá, y lo engancho con la cuestión de Asunción, que preguntaban si tenía interés Buenos Aires en recuperar Asunción. Bueno, hay como una serie de cuestiones que ya están en el pacto de la Triple Alianza, propiamente dicho en el tratado de la Triple Alianza, que es un tratado secreto, como ustedes saben, que se divulgó en realidad por vía de la diplomacia británica, pero ahí en varias cláusulas ya se establece que se van a fijar los límites, obviamente con los parámetros argentinos, brasileños, que sean los que tenían mayores disputas con Paraguay, y bueno, se establecen una serie de cuestiones sobre la deuda de guerra, que va a correr a cargo de Paraguay, y una serie de cuestiones por el estilo, que arrojan esa solución, la navegación de los ríos, otra cuestión también absolutamente crucial, pero que se arrastraba de décadas antes, ¿no? O sea, no son cosas que hayan causado la guerra directamente, sean conflictos diplomáticos que tensionaron otras causas de más corto plazo, ¿no? Y obviamente se resolvieron por esta vía. Yo creo que lo de Asunción, la recuperación y la reconstrucción de los límites del virreinato siempre también, a veces en clave conspirativa, se tejía por parte de la historiografía más revisionista, es decir, bueno, las apetencias territoriales de Mitre o de algunos de sus funcionarios, Rufino de Elizalde, que habría dicho en algún momento que él aspiraba a reconstruir el virreinato. Bueno, creo que desde el punto de vista de la práctica, y en el tratado también aparece, el interés es que ni Brasil ni Argentina terminen absorbiendo al Paraguay, y eso está claramente estatuido, ni aceptar protectorados en el Tratado de la Triple Alianza ya aparece, porque además ahí mediaban los intereses de Gran Bretaña y de Francia, y los propios gobiernos de Río y de Buenos Aires les convenía mantener una especie de buffer state, de estado tapón, que no desapareciera Paraguay en ese sentido. Creo que no había un interés inmediato en reconstruir límites que para el nivel en el que ya estaban desarrollados esos procesos de construcción estatal era bastante difícil volver atrás el reloj y decir, bueno, vamos a reconstruir el virreinato con base en Buenos Aires. Y bueno, lo del Estado liberal, no sé bien, también acá Erib es como el más especialista. Yo lo que decía es prolongar un poco la cronología de la guerra, porque evidentemente, más allá de los términos que, como bien decía el colega de Paraguay, son términos polémicos, regeneración, reconstrucción, lo que sí hay es la construcción de un Paraguay liberal en el sentido de que se le da una constitución de instituciones liberales, una constitución más acorde al pensamiento, a los lenguajes republicanos liberales que ya estaban en gran parte de América. Y obviamente acá aparece también el papel fundamental de estos legionarios como cuadros nuevos del nuevo gobierno del Paraguay ya
construido en base a esta alianza entre Brasil y Argentina, sobre todo, que pueden ser entendidos como liberales en ese sentido, ¿no? Estos legionarios que eran un poco vistos como colaboracionistas por parte de la población paraguaya. Creo que sí, en ese sentido podríamos hablar de un Estado liberal, más a nivel de institucionalidad y de constitución y de ciertas instituciones y juegos políticos, no tanto a nivel de las reglas internas, ¿no? de cómo se manejó la sociedad a partir de allí. Pero bueno, no quiero prolongarme mucho más porque si no se va a ir demasiado adelante, pero un poco era eso, creo. Gracias de nuevo por las preguntas. Gracias Mario. Justamente sí, no solo las preguntas tienen que ser breves, sino que las devoluciones de ustedes también, por favor, porque ya son las 8 en Argentina y no queremos extendernos demasiado. Bien, Carolina Lizarrague le va a preguntar a Víctor. Hola. Bueno, primero quiero decir una cosa. Carolina, no lo escucho. No, es que cortá la imagen. Cortá la imagen que está... que no tiene buena señal. ¿Ustedes pueden cortarle la imagen? A ver si... Carol, ahí está. A ver si ahora se escucha mejor. Ay, dale, gracias. ¿Ahora sí? Escúchame, que no hable. Bueno, la pregunta es si se puede entender esa era de guerras civiles en todo el mundo, que habló al principio de la exposición, como expresión de cambios en el capitalismo mundial. Otra pregunta es si usted cree que la pérdida del entusiasmo popular por la guerra ayudó a los estados a construir una maquinaria de disciplinamiento interno que terminó por consolidarlos como tales. Y hay una más, que es, si en relación a la consolidación de las ideas de nación y nacionalismo, que también expuso durante el periodo, ¿podría decirse que la guerra del Paraguay terminó debilitando el sentimiento nacional que pareció fortalecerse al principio del conflicto? Esas tres son las que recopilamos para Víctor. Bueno, yo creo que las guerras tienen efectos distintos en términos de concentración de poder estatal. Entonces, la Guerra Civil Americana permitió que se constituyera una especie de Leviatán, el gran Estado republicano, en el cual hay una fusión del Estado y del Partido Republicano por casi 10 años. Y eso permitió un nivel de concentración de poder estatal, no es solo económico, pero estatal, que fue magnificado por la ocupación del sur. Entonces, por 10 años, el nivel de poder estatal creció. Eso fue bueno, eso fue positivo para el desenvolvimiento del capitalismo. En México también la longa guerra, primero la guerra de la Reforma contra los conservadores, después la guerra contra la ocupación francesa, permitió la creación de un Estado central constitucional y una idea de un cuerpo de ciudadanos más largo. Creo que tanto Estados Unidos como México enfrentaron grandes guerras civiles que en cierto punto fueron guerras interestatales que ampliaron, en el caso americano, la economía y el poder estatal
En el caso mexicano, el poder estatal y el tamaño de la ciudadanía, o sea, salieron más fuertes y más libres. En el caso de la Guerra de Triple Alianza es un poco distinto, porque los estados que empezaron la guerra, con la posible excepción del Paraguay, que fue destruido, eran fracos, y esa fraqueza se mostró muy patente a lo largo del conflicto. Por supuesto, fueron creadas condiciones que podrían haber llevado al fortalecimiento de instituciones estatales y al crecimiento de la economía, pero en Brasil, en el caso específico del imperio, el gobierno no fue capaz de utilizar la guerra como una especie de motor del desenvolvimiento. Una otra cuestión relaciona-se con el reclutamiento. Cuando la guerra se torna impopular, es muy difícil reclutar. Una razón es porque el reclutamiento no era realizado por el gobierno o por alguna institución militar, pero era realizado por las localidades, por los líderes de las localidades. Entonces, el reclutamiento era una especie de negociación entre el centro y sus varias periferias. Eso tornaba el reclutamiento muy caro y no permitió que se creasen canales para el fortalecimiento del poder público. Un ejemplo es la famosa cuestión del reclutamiento de esclavos. A un cierto punto, en 1866, el emperador decidió que el ejército recibiría esclavos libres, o sea, los esclavos serían libertados y entonces los dueños libertarían por pagamento. El gobierno pagaba y los dueños alistaban sus esclavos como soldados libres. Pero mismo esa iniciativa, que tenía una base financiera, no consiguió reclutar mucho más que 6.000 individuos. La guerra entonces demostró muchas limitaciones del poder estatal, del poder imperial, de proyectar su capacidad a través de las provincias. Y yo creo que ela foi muy mala para la autoridad imperial, porque mismo la victoria reforzó el poder de un grupo de la burocracia, que eran los militares, que se tornaría antagónico al régimen civil, casi como una contraélite. Gracias. ¿Sí? ¿Terminó? Laura. Víctor, ¿terminaste? No se escuchó el Sí, final. sí, terminé. Ah, ok, gracias. Bien, entonces ahora le paso la palabra a Ramiro Segovia, que le va a hacer las preguntas a Edith. Bueno, las preguntas que recolectamos del chat son, una, si había intereses británicos en perjudicar a Paraguay por su modernización y para abrir sus mercados, ya que esta es una corriente muy instalada en Argentina, una corriente historiográfica muy instalada en Argentina, y si esa corriente, más allá de si está de acuerdo o no, si está instalada en Paraguay o no. La segunda pregunta es ¿qué tan igualitaria era la sociedad paraguaya en relación a la argentina y la brasilera antes de la guerra?
La tercera es, ¿qué tan importante fue la figura de Juan Crisóstomo Centurión dentro de la sociedad paraguaya con sus memorias? Y la cuarta es, se dice que Paraguay tardó mucho o nunca logró recuperarse de la guerra, si se puede pensar algún momento de despegue paraguayo que desafíe esa premisa. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, con respecto a lo de los intereses británicos en cuanto al conflicto de la guerra, de hecho, uno de los primeros que empieza con esa idea y que la deja disuelta es el propio Juan Emiliano Leari. Después, justamente a partir de los años 50, aquí tiene mucha influencia un autor argentino, Atilio García Mellit. Atilio García Mellit publica 2 tomos que se llama Proceso de los falsificadores de la historia del Paraguay, donde sostiene también esa alianza liberal, masónica, inglesa, imperial en contra del Paraguay. Y para que se den cuenta la importancia de lo que preguntaba la persona que hizo esa primera pregunta, el gobierno, en esa época era la dictadura de Alfredo Stroessner, manda editar, no sé, 5.000 ejemplares y eso se distribuye, así que tiene una gran influencia inclusive hasta hoy en día. ¿Hasta dónde era igualitaria la sociedad paraguaya? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta tiene que ver, por sobre todo, con el tema de la cuestión de que vivimos prácticamente hasta 1852 sin mucho comercio. Obviamente no era lo mismo, o sea, muchas veces, por eso mencioné en el gráfico, me olvidé de explicar, los peones y los esclavos, por ejemplo, porque muchas veces se dice, no, en Paraguay no había esclavos, sí había, no había el número que había en Brasil o que había en otros lugares, pero sí había, ¿verdad? Y obviamente el gobierno de los López es un gobierno que va hacia un modelo oligárquico, hasta tal punto que en 1856 instala un sistema de voto censitario donde reduce a 100 grandes propietarios el derecho a ser los electores del presidente de la República. O sea, ahí se marca muy claramente que no era tan igualitario. Tal vez el hecho del uso del guaraní, de algunas características, pero igualitaria en sí no es. Como sí se lo quiere presentar, principalmente en algunas ediciones o visiones muy bucólicas sobre el pasado paraguayo. La figura de Juan Crisóstomo Centurión es una figura que vale la pena estudiarla. Él el día que se produce la batalla de Cerro Corá, que pone fin al conflicto, tenía que casarse con la hija, una de las hijas mayores de Francisco Solano López, con Rosita Carreras, y por la batalla no se casa. Él se convierte en senador de la Nación y después canciller de la República, y siendo senador no solamente publica sus memorias, que las edita en Buenos Aires en 4 volúmenes, sino que también como senador es uno de los grandes impulsores de concederle las pensiones a sus compañeros de armas del conflicto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que lo de Crisóstomo Centurión es fundamental. Con respecto de cuándo se recupera de la guerra, y ahí hay toda una cuestión que para mí es muy interesante, que es lo que más me interesa del conflicto posteriormente, y ahí tomo el caso de un informe, que habría que chequearlo, porque obviamente no nos vamos a quedar con lo que dice. El presidente de la República en 1900 es Emilio Aceval. Emilio Aceval era un niño de 16 años en la batalla de Costañú, o batalla de Campo Grande, o batalla de los Niños. Entonces, este niño sobreviviente a la guerra, cuando se convierte en presidente de la República, en su mensaje al Congreso, dice, en este año hemos recuperado el nivel de gasto presupuestario que tenía el Estado antes de la guerra. O sea, él habla prácticamente 30 años después del conflicto de que el Estado estaba recuperando la misma capacidad de gasto que tenía antes de la guerra. Había que chequear, había que hacer un cruce más fino y verificar las estadísticas de lo que se tiene hasta ese momento. Y con respecto a la última pregunta que la dejé adrede al final, si hubo o no intereses británicos.
obviamente que había intereses, era el imperio que dominaba el mundo en ese momento, pero el imperio británico tenía más súbditos trabajando para el gobierno paraguayo que para los aliados. Y si había algún interés, no se notó, o por lo menos no hay una evidencia clara, en el sentido de que, por ejemplo, el primer diplomático británico que viene al Paraguay después de la guerra llega en 1883, cuando se produce el primer intento de colonización que se hace con unos ingleses, que termina siendo un desastre. Muchos de esos migran después y quedan en Buenos Aires. Las autoridades diplomáticas británicas decían: no vayan al Paraguay. El Paraguay es un lugar donde no hay que invertir, no pasa nada ahí porque que no hay ninguna garantía. Era por todo lo de las guerras civiles y todo lo demás. Entonces, ese es un tema que quedó muy instalado tanto en la versión imperialista que desarrolló en su momento León Pommer, como con esta visión más de ultraderecha, más conservadora de Atilio García Mellit, ¿verdad? Eh, y donde finalmente uno lo que ve, y ahí para mí sí eso es fundamental, el tema de que para mí es fundamental el tema de las responsabilidades de las élites locales. Creo que había más intereses comerciales y económicos locales en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil que terminan desembocando en esta hecatombe. Erib, quedó una pregunta por responder que no fue leída, que dice: ¿tuvo alguna incidencia la lengua guaraní dentro de la guerra de la Triple Alianza? Sí, tuvo, porque de hecho el primer congreso de la lengua guaraní la convoca Solano López eh, en, en medio de la guerra para unificar, porque se hacían unos periódicos de trinchera, el Cabiyuí, el Cacique Lambaré, que estaba totalmente escrito en guaraní, y también el Centinela. ¿Qué es lo que pasaba? No toda la tropa sabía leer y escribir, pero un oficial leía el periódico que a veces venía con grabados y eso entonces permitía que el gobierno vaya manteniendo el ánimo de la tropa, comunicándole lo que quería comunicarle, y el guaraní fue fundamental. O sea, la mayor parte, a pesar de los intentos de los gobiernos anteriores de construir un estado hispanohablante, la mayor parte de la población paraguaya hablaba en guaraní. De hecho, eso se ve cuando se tienen que tomar prisioneros, y eso hay en documentaciones tanto brasileñas como en documentaciones argentinas, para interrogar a los prisioneros, qué es lo que tenían que recurrir, justamente a los paraguayos de la Legión Paraguaya, que les sirva de intérpretes en guaraní para que puedan interrogar a los prisioneros. Mario, quedó una pregunta de Marianela Robles. Te pregunta si historiográficamente dentro de qué corriente esta nueva mirada de que vos evocaste de nuevos actores se inscribe. Ah, perdón, Marianela, no te la respondí. Bueno, creo que no hay como una corriente, sino como varias aproximaciones, ¿no? En particular, me parece que incluso aproximaciones que no son de autores y autoras americanos, hay de todo, pero creo que el mainstream en este caso de estas guerras coloniales, dentro de la guerra del Paraguay y demás, se deben a acercamientos antropológicos, incluso más que historiográficos, o que combinan los instrumentos de cada uno, como Nicolás Richard, Luc Capdevila, no tanto de historiadores puros, ni mucho menos de historiadores de la guerra clásicos, ¿no? Es decir, miradas que no tienen, a diferencia de esto de las escuelas estas de las que hablaba también Erib, ¿no? Del revisionismo, que tampoco es un bloque, el revisionismo hay muchas vertientes. Milcíades Peña no compartía un conjunto importante de postulados que sí compartían otros revisionistas, pero creo que la renovación viene por el lado, sobre todo a mí me han resultado más fructíferas estas otras, y estos otros historiadores y historiadoras, antropólogos que han incursionado con herramientas que no son exclusivamente historiográficas o de la historiografía clásica. Por eso también la importancia de lo interdisciplinario, ¿no? Me parece que ahí hay como, a veces en el oficio tenemos demasiado cuadriculadas nuestras lecturas, pero creo que eso de ahí es fundamental, ¿no? Yo recomendaría, si querés profundizar por ese lado, sobre todo el trabajo de Capdevila, que remite además a muchos artículos, libros, su introducción en La Guerra Total, Paraguay una guerra total, es un libro excelente,
que es una introducción a una serie de informes diplomáticos, pero trae todo un estudio sobre la memoria de la guerra. Sí, creo que ahí hay todo el entramado de citas que él refiere, te pueden servir de guía para que tú veas por ti misma qué lecturas son las más inscriptas en estas nuevas visiones. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, estuve todo el tiempo. Sí, Y solo que no veía, tenés el video, ahí está. no sé si, a ver. Sí, sí, ahí Sí, perfecto. ¿no? Bueno, estuve todo el tiempo escuchando y aprendiendo mucho. El 90% de las cosas que se dijeron no las conocía. En primer lugar, gracias a todas y todos los que se arrimaron y estuvieron acá presentes constituyendo este encuentro tan hermoso. Gracias a los tres, a Erib, a Víctor y a Mario por las intervenciones que, como se ha dicho en el chat, fueron muy específicas, muy claras, contribuyeron enormemente a comprender este fenómeno, este tema, esta tragedia. Gracias al equipo coordinado por Ailén, gracias a vos, Ailén, en particular, por todo el trabajo que hiciste desde el principio. En el chat, varias compañeras, compañeros están pidiendo que se repita. Por supuesto, como les decía al principio, esto es un proyecto no de un encuentro, sino un proyecto que busca instalarse e institucionalizarse como plataforma, lugar de encuentro de miradas cruzadas. Les cuento una intimidad. Nosotros lo llamamos Plan Paloma porque el Plan Cóndor se acabó y nosotros vamos a unir a nuestros pueblos a través de otro tipo de relaciones. Así que el Plan Paloma tiene mucho tiempo por delante. Vamos a seguir hablando con Erib, con Víctor, con colegas de las universidades provinciales. Vamos a contactar a los compañeros chilenos, bolivianos, etcétera, peruanos. Vamos a seguir con este trabajo. Ramiro y Caro son dos estudiantes que tienen responsabilidades en el medio estudiantil de la Escuela de Humanidades, que han participado activamente con otras compañeras y compañeros. Seguramente los van a invitar a los estudiantes de Paraguay y de Brasil y de otros lugares o de otras provincias argentinas en particular que están aquí, a tener algún tipo de contactos, ir construyendo una relación. Tenemos la lista, ¿no es cierto, Ailén, de todos los que han participado, se han anotado, etcétera. Así que sigan con atención, van a recibir noticias, vamos a seguir con esta tarea y no les puedo dar una fecha, pero muy rápidamente los equipos de la Escuela de Humanidades van a poner este encuentro en YouTube, en el YouTube de la Escuela de Humanidades, así que van a poder volver a escucharlo, difundirlo, compartirlo, etcétera. Bien, una vez más, Erib, Víctor, Mario, un abrazo fuerte, fraternal desde Buenos Aires y para todos, hasta la próxima. Abrazo grande. Por participar. Que estén muy bien, cuídense, muchas gracias. Muchas gracias.